Bueno, les dijimos tempranito que íbamos a platicar con Marcelo Ebrard, que la semana pasada fue, ¿verdad? Que la semana pasada de repente dijimos, tenemos Marcelo, no tenemos Ismo, pero hashtag tenemos Ebrard de regreso en la Ciudad de México. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Pues aquí estamos de vuelta ya, efectivamente. Nunca dejé de estar visitando la ciudad, salí en 2015 y aquí estamos de vuelta. 2015, ¿y dónde estuviste? Uy, en varios lugares. Mira, primero, ¿por qué me fui? O por qué pensé que era bueno estar primero en Francia y luego en Estados Unidos. Porque en 2015 no se me permitió siquiera ser diputado federal suplente. Primero el PRD me dijo, tú no vas a ser candidato, y después el tribunal me dijo, tampoco vas a ser diputado por Movimiento Ciudadano. Entonces me quedó claro que no tenía yo un espacio político en México en ese periodo. Y me dediqué entonces a aprovechar el tiempo, porque si no, ¿qué haces? Te quedas esperando 3 años a ver qué pasa. Oye, pero irte no sonó un poco como que estabas huyendo. No, porque si estás huyendo, tendrías que huir de algo, ¿no? De un procedimiento, de un X, Y o Z. Eso no sucedió. Es decir, yo no tengo ningún procedimiento. La semana pasada, desgraciadamente, falleció mi amigo y consejero jurídico Gonzalo Aguilar Sincer, y nunca tuvo que emplearse. O sea, no tuve ningún procedimiento ni administrativo, ni penal, ni de ningún tipo. Entonces, estuve fuera, participé, o hicimos lo que pudimos para apoyar la campaña de Hillary en el año anterior, y terminé en noviembre una consultoría cuyo planteamiento fundamental es el siguiente: 11 millones de personas de origen mexicano votan o están inscritos en California. Uh-huh. En Estados Unidos. Sin embargo, tienen una muy escasa... Votan en Estados Unidos. Votan en Estados Unidos, ya son ciudadanos norteamericanos. Votan en Estados Unidos, pero no tienen representación prácticamente. Es decir, si tú buscas senadores, diputados, gobernador en el estado de California, que es la 6ª economía del mundo, y que debería de ser una prioridad para nuestra idea respecto a Estados Unidos, pues no tienen representación. Entonces, terminé una serie de sugerencias propuestas, en el mes de noviembre, y en diciembre ya regresé aquí a ¿Y cómo llegaste a Hillary, ¿O cómo llegaron? ¿En qué bailes encontraron Hillary y tú? Exacto. Se hizo un equipo de personas, éramos 8, uh-huh, de otros países, okay, primordialmente de habla hispana, para dar nuestra opinión respecto a la campaña. Y quien organizó este equipo me invitó. Eso fue el punto de contacto. Me pareció importante, pues, por el peligro que significa Trump. Uh-huh. Que lo vemos todos los días, ¿no? Era importante tratar de impedir que ganara la elección. Finalmente ganó Trump. Okay. Bueno, ahorita hablamos entonces de lo que estás haciendo acá, pero lo que dices es, no me fui huyendo, no es que quisieras el fuero con una diputación, sino que te fuiste porque dices no había espacio político. No había espacio político. Yo me registré o quería participar como diputado, pero no es necesariamente que busques el fuero. Yo creo que pensar en que que te den o tengas una representación te protege de cualquier procedimiento es hasta cierto punto muy limitada perspectiva. Quería yo participar políticamente. ¿Y de qué vivía Marcelo Ebrard en estos años? Pues he sido consultor. ¿Y no se podía ser consultor desde aquí? Pues no en esas tareas que te acabo de comentar, es decir, lo de Hillary, California, pues lo hice. Otras cosas también. Organización de Naciones Unidas, estuve trabajando como coordinador global del programa de Ciudades Más Seguras. Uh-huh. Y numerosas intervenciones en eventos internacionales que afortunadamente te invitan y pues te pagan por eso. Como conferencista. De eso vives, vas, presentas una ponencia, te pagan las cosas. De eso he vivido. Y de eso vivió estos ahora años. Morena pues me tendrá que dar mi salario. ¿Ah, sí? ¿Cómo están los salarios de Morena? ¿Y cómo están? ¿Qué saben ustedes de los salarios? ¿Qué te han dicho? A ver, Risco, a ti que te filtran todo. Sí, claro, tú sabes todo, ¿no? ¿Cómo está la tabla de honorarios? Dinos algo así. Ya hablaremos de las tareas. Antes, por supuesto, un tema el cual aparece cuando regresa Marcelo Ebrard, que es el tema de la línea 12. ¿Sentiste cierta responsabilidad después de lo que pasó con los hechos, que es la afectación de más de 500,000 personas por una línea 12 mal construida, por una línea 12 mal planeada, uno de tus proyectos más importantes como jefe de gobierno de esta ciudad? Pues yo te diría cuando lo veías a distancia decías, bueno, pues sí, efectivamente no funcionó, falló y está afectando a medio millón de capitalinos. A ver, yo difiero ahí de lo que estás tú señalando, porque la línea hoy, ahorita que estamos hablando, transporta 600,000 personas.
con los mismos trenes, el mismo trazo, las mismas estaciones que tenía. No se cambió nada. Pero se cerró. Se cerró. Bueno, pero la decisión de cerrar no fue mía. No, bueno, pero se cerró no porque servía. Pues no, a ver, sino porque había, estudios que se hicieron específicamente de el trazado de las líneas, de ciertos materiales que no fueron planeados bien y que por eso se cerró. Y hubo una afectación durante varias semanas de yo eso. Yo te diría lo mismo. La decisión del cierre, de cerrar la línea, se va a tener que revisar porque esa información de qué se le hizo a la línea no es pública, está reservada. O sea, lo que tú dices es, ¿el cierre de la línea 12 fue por un tema político? No estoy diciendo eso, lo dices tú. Yo lo que estoy diciendo es que no sabemos hoy, porque está reservada la información, qué se le hizo a la línea. Yo no sé, tú tampoco. No está publicado. Los trenes son los mismos 30 trenes. ¿Qué les cambiaron? Suspensión a 12. ¿Se pudo haber hecho sin cerrar? Sí. ¿La línea le cambiaste el trazo? No, es el mismo trazo. Entonces, ¿qué cambios específicos se le hicieron? Es una información que está reservada. ¿Qué me preguntas tú? Oye, ¿tú te sientes responsable de que se haya cerrado la línea? No, porque yo no tomé la decisión de cerrarla. ¿Se podrían haber hecho todos los ajustes que se le hicieron sin cerrarla? Pues no lo sé a ciencia cierta, porque no sabemos qué se le hizo en detalle. La línea hoy transporta 600,000 gentes, que para eso se diseñó. Ahora, la línea es tan pertinente que es la que está ampliando el gobierno actual. Esa línea se va a convertir en una de las principales líneas del sistema. Y para poder valorar lo que se le hizo a la línea, tendría yo que tener la información que hoy está reservada. No sé si recuerden, pero yo fui a la Cámara de Diputados, me costó mucho trabajo, no me querían dejar participar sobre ese tema. Y en esa comparecencia, ¿cuál era el argumento contra la línea? Uno, lo del cierre, y dos, que se había contratado una cobertura cambiaria de 16 pesos con 24 centavos. ¿A cuánto está hoy el tipo de cambio? Quiero decir, ese argumento, que fue el argumento principal en ese momento, de la cobertura cambiaria, se demostró, ya no lo han vuelto a sacar, se demostró que fue una decisión acertada contratar esa cobertura, porque si no hoy estarías pagando pues el tipo de cambio de hoy llegó a estar hasta en 21 pesos. Ahora, estás consciente, obviamente, que al integrarte, en este caso, al equipo de Andrés Manuel López Obrador, pero al regresar a México, pues esto va a ser un tema. Esto va a ser un tema que te va a estar brincando y que les va a estar brincando, pues cada que en un momento... Ese va a ser un tema y voy a estar respondiendo ese tema como siempre, no hay ningún problema. Y habrá otros, no es el único tema. También habrá que decir que la Ciudad de México se convirtió, y por eso gané el reconocimiento como mejor alcalde del mundo, se convirtió en una referencia global. Si no, no me habrían invitado en Naciones Unidas para dirigir el programa de Ciudades Más Seguras. Por ejemplo, ahora que la seguridad es un tema central, la izquierda mexicana creo que le ha faltado argumentar que la única estrategia de seguridad que ha francamente reducido de manera importante o notable los índices de inseguridad es la que aplicamos en la Ciudad de México. La ciudad que, por cierto, tenía el problema mayor a nivel nacional. Entonces, hay temas, sí, la línea 12, pues yo estoy dispuesto, todo el tiempo he estado, hombre. A ver, si yo soy una persona que va a la Cámara de Diputados y me arrebatan el micrófono por la fuerza, el día que fui, para decirles, a ver, vamos a debatir lo que ustedes quieran sobre la línea 12, nunca ha sido mi actitud el no participar en los debates o no confrontar o no aclarar lo que fueron las decisiones en su momento, sino más bien la contraria. Siempre he estado dispuesto. Y otros temas, pues muy positivos de lo que se ha hecho, también hay que ponerlos sobre la mesa. ¿A qué vienes, Marcelo Ebrard, a México? ¿Te incorporas al equipo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo se da este proceso y hacia dónde caminas tú en el equipo de Andrés Manuel López Obrador? A mí lo que me interesa es, yo creo que hoy en día está muy claro que Andrés representa la opción para terminar un ciclo y empezar otro. En los últimos 30 años, todas las decisiones que se han tomado en México, estratégicas, las han tomado el PRI y el PAN juntos. No hay una importante estratégica, la que tú me mencionas, que no la hayan tomado juntos, la han votado juntos. Comparten una orientación estratégica, incluyendo el tema de inseguridad. Y no está dando resultados a la luz de qué. Bueno, y el PRD, porque si revisamos también ha habido momentos en donde el PRD, sobre todo en este sexenio, equivocadamente, ha sido parte. Y ahí está el resultado. El PRD decidió sumarse a eso y bueno, pues hoy es un partido dice la encuesta hoy el Financiero, del 8%, cuando el PRD llegó a tener en 2012 el 32%. Entonces, a lo que voy es, se han compartido esas decisiones. Entonces, hay que decidir si seguimos en ese mismo modelo o buscamos una alternativa que sea esencialmente distinta, o cuando menos que nos pueda resolver, yo diría cuando menos 3 cuestiones primordiales. La violencia en el país va creciendo,
la estrategia implementada por el PRI, el PAN y sus aliados, lo que tiene como saldo es una violencia creciente. Y cada vez en el territorio tienes cada vez una parte más grande de México que no controlan las autoridades. En donde llámese hasta el derecho de piso, llámese la intervención en carreteras, es decir, hay una autoridad paralela. Bueno, segundo tema, un deterioro muy, muy relevante de las instituciones, de todas, y esto se deriva, entre otras muchas cosas, no solo de los niveles de corrupción que hay, sino de la falta de credibilidad por muchas decisiones que se han venido tomando. Inclusive yo diría de deterioro de instituciones que pensábamos que ya se habían validado después de la alternancia en el poder, pues las elecciones, los procesos electorales, el INE, las comisiones de derechos humanos, que fueron avances importantes en su momento. Bueno, y tercero, la pobreza y el estancamiento económico del país. Entonces, 30 años, números redondos. Lo que hay que decidir es si seguimos ahí, con algunos ajustes, o se cambia el rumbo del país. Yo creo que ya para modificar esos 3 puntos, sí necesitas intentar otro camino. Entonces, por eso estoy aquí, busqué a Andrés en diciembre, platicamos, y la encomienda que me dieron fue, oye... ¿Sí platicaste con él? Sí. ¿O te mandó a su hijo? No, platiqué con... ya ves que fue una versión. Fue la versión ahí se dijo de que me lo habían mandado. No, yo platiqué con él. Platicamos y le comenté mi punto de vista, le di mi punto de vista, conversamos. Siempre hemos tenido una relación así. ¿Ves? Con estas décadas de conocerlo, ¿ves un López Obrador distinto en este 2018? ¿Qué cambió de él o no ha cambiado nada? Y dices, bueno, es en yo lo veo... Bueno, primero yo te diría que su sentido del humor... Sí, ahora lo veo que se ríe mucho, sí es cierto. Tiene muy buen sentido del humor. ¿Ha mejorado? Ha mejorado. Antes era más difícil que lo hicieras reír, ¿no? Porque se iba riendo todo el día. Entonces está de buenas, claro, le va muy bien también. Tiene motivos para estar de buenas, ¿no? Estaba yo viendo la encuesta de hoy del Financiero. Creo que tiene una disposición a incluir a muchas personas que no necesariamente han coincidido con él. Uh-huh. Eso no es nada más pragmatismo. Pero se le ha criticado mucho eso, Marcelo, ¿no? Se le ha criticado mucho antes le criticaban que me invitaban. El que está abriendo a todos, digamos, porque una cosa es abro porque soy plural y porque por lo tanto quiero sumar a los que de alguna manera piensan el mundo como lo pienso yo, y otra es la sensación de abro la puerta pues al que diga quiero estar porque quiero estar. ¿Hay algo de pragmatismo en eso? Yo diría que sí, casi ¿no? Todas las decisiones que tomas tiene que haber algo de pragmatismo. O sea, lo que pasa es que, a ver, la crítica ¿cuál era? No invitas a nadie y no te va a alcanzar con la inconformidad y tu esquema tú solo. Es decir, el modelo 2006, ¿no? Sí tienes que hacer algunos cambios. Ahora, ¿dónde estaría el punto de, digamos, decisivo de esa frontera? Si es que podemos marcar una frontera entre pragmatismo y mantener la consistencia de tu movimiento. Pues mientras no comprometas el programa general de lo que vas a hacer. Y yo no creo que esté comprometido por las invitaciones que ha hecho. Ahí es donde yo creo que está la frontera. De otra manera, pues es muy difícil el dilema, porque entonces, sí, una crítica, creo yo, fundada era, bueno, ¿por qué no invitas a otros? Porque no vas a poder crecer solo con tu planteamiento original, ¿no? Y el otro planteamiento de invitemos a todo el mundo y comprometamos el programa y el fin justifica los medios, pues tampoco sería válido. El chiste es que no se comprometa el programa. Ahora, subrayo algo. Es el único precandidato que ha publicado qué quiere hacer. Su programa está ahí. Es interesante. Porque normalmente en campaña no se hace eso. Uh-huh. Sí, eso te compromete. Sí, menos en pre-campaña. Digo, ha hecho público eso y ha hecho público la gente que lo podría estar acompañando en algún momento. Sí. Esto específicamente nos dice cambien el humor, entonces, el propio Andrés Manuel López Obrador, y un poco más pragmático en este sentido. Se habló mucho cuando saliste de una confrontación con el gobierno federal, con la figura del presidente Enrique Peña Nieto. Y dijiste justamente una de tus primeras palabras cuando llegaste, cuando te presentaron la semana pasada, es: no pude operar porque me bloquearon y por eso me fui. ¿Incluyes dentro de este bloqueo al presidente Enrique Peña Nieto? Pues tuvimos creo que claramente se tuvo una embestida muy importante. Recordarás esto en la Cámara de Diputados, aquel 2015, iniciando el año, en la primera sesión. El primer tema fue la línea 12, y quien lo presenta en tribuna para atacar mi gestión gubernamental es una diputada extremadamente cercana
a Osorio Chong, o como después se me dijo en el Tribunal Electoral, los formatos. Hoy le decía yo, oigan, ¿por qué los machotes los procedimientos en mi contra todos son iguales? Es decir, no varía casi nada. Dice, no, pues porque hicieron en gobernación. Digo, no me consta porque no estuve ahí, pero no tienes que tener toda la información para darte cuenta que evidentemente sí hubo una participación importante del gobierno federal en ese momento. Y las divergencias que tenía yo con el gobierno federal pues también son públicas y notorias, ¿no? Entonces sí hubo una participación política, cuando menos claramente el secretario de Gobernación, sin lugar a dudas. Eso sí, me lo ratificaron en todos los espacios. Y pues simple y llanamente cuando tú dices no vas a poder ser ni siquiera diputado federal suplente, pues entonces dije, aquí no tenemos espacio político y lo que hay que hacer es aprovechar el tiempo. ¿Y qué espacio político tienes para adelante? Porque ahorita estás incorporándote a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Pues ¿qué espacio político hay para adelante? Yo creo que va a depender de lo que haga, de qué resultados tenga ahora en esta circunscripción a mi cargo. ¿Cuál es tu trabajo ahí? Mi trabajo son dos cosas. Uno, pues mejorar el desempeño político, que quede claro cuáles son las propuestas que se están haciendo. ¿Tu circunscripción es básicamente la Ciudad de México? No, es en el norte. Ah, es en el norte. O sea, me invitaron a Baja California, las dos Baja Californias, ya sabes, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua y Durango. Sí, es una zona en donde tradicionalmente la izquierda no ha sido tan fuerte o potente como en el centro del país. Hablábamos con Tatiana Cloutier hace un par de semanas y me llamó la atención algo que nos dijo, que era, y que va un poco en lo que estás diciendo, Marcelo, que era cómo lograr que ciertos sectores de la población que se habían mantenido tal vez alejados a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, tanto sectores sociales como sectores educativos, etcétera, y sin duda sectores regionales pudieran encontrarse, digamos, con esta propuesta. Y entiendo que entonces lo tuyo va en ese camino también. Va en ese camino. Yo diría que en esa región lo que tienes, hay un anticomunismo de medio siglo, entonces decir que eres de izquierda ya es un problema, tienes que ponerte a explicar. Pero vamos a ponerlo desde la perspectiva del gobierno. Es decir, Andrés Manuel ya gobernó. El precandidato del Partido Acción Nacional es un enigma. ¿Cuál es tu ventaja comparativa? Tus resultados de gobierno. ¿En qué? A ver, ¿quién ha logrado reducir la inseguridad? ¿Ustedes? No. La estrategia de guerra que implementó el PAN funcionó, es un fracaso estrepitoso. El cambio de estrategia que ofreció el PRI este sexenio funcionó, no. Tienes los niveles de violencia más altos en los últimos meses. Entonces, tu primer planteamiento para una región que está con una inseguridad creciente, ¿cuál es? Hemos tenido resultados en el gobierno y los podemos implementar aquí. Segundo, el tema, vamos a reducir la pobreza y vamos a incluir a todos, pues también. ¿De dónde surgió el programa de adultos mayores? De aquí. ¿Qué se dijo por el PRI y el PAN? No va a funcionar, no es viable financieramente, y hoy lo replican en todo el país. ¿De dónde surgió? Pues Andrés lo propuso, como otros programas de esa naturaleza. Tercero, ¿cómo le vamos a hacer en la relación con Estados Unidos? Para esa región todos esos estados tienen una relación, unos más, unos menos, con Estados Unidos. Hay una gran preocupación sobre el Tratado de Libre Comercio. Trump está haciendo lo que quiere. No tenemos muy buena información de lo que se está negociando. No sabemos exactamente qué está cediendo México. Más allá de que Videgaray aparece con los funcionarios norteamericanos cuando hacen declaraciones contra Andrés Manuel o que parecieran contra Andrés Manuel, lo cual te dice ¿qué? Te dice muchas cosas. Te dice, ¿qué es lo que puede proponer Andrés Manuel respecto a Estados Unidos? Una defensa más eficaz de los intereses de México. No necesariamente una confrontación mayor, pero tienes enfrente un bravucón, un tipo que está acostumbrado a doblegar a todo el mundo gritando o golpeando la mesa, y nosotros no podemos tener una posición tan endeble frente a Estados Unidos. Tenemos que plantear algo diferente. Tenemos que proteger mejor los intereses. En esta zona es muy relevante todo lo que estoy diciendo, para todo el país, pero ahí especialmente. Entonces, resultados de gobierno y el planteamiento de que tengas un gobierno con un grado de legitimidad que no necesita el apoyo de la administración de Estados Unidos todo el tiempo. ¿Qué sucede en la Ciudad de México? ¿Estás cercano al equipo de Claudia Sheinbaum? ¿Has platicado con ella? ¿Cómo ves lo que pasa? Sí, he platicado con ella, la veo con toda simpatía. Creo que sería muy buena jefa de gobierno. ¿Por qué? Porque es una persona que estudia, que analiza, que reflexiona, pero que además ha tenido la experiencia. Pues acuérdate que le encargó a Andrés, entre otras cosas, el segundo piso, que era muy complejo. Cuando estábamos en el gobierno, y fuimos compañeros de gabinete, yo estaba en seguridad, ella estaba en medio ambiente. Entonces no tengo duda de que está muy bien preparada para el tema.
Y lo que alguien le puede decir, oye, pero es que tú eres una persona que viene de la ciencia, que está acostumbrada al método científico de pensamiento, y a lo mejor eso puede ser una desventaja cuando estás en campaña, que tienes que abrazar a todo el mundo y tienes que ser muy cercano a las preocupaciones de la gente. Alguien te puede decir eso. Pero por el otro lado, lo que yo diría es que el electorado en la ciudad es un electorado bastante, diría yo, sofisticado respecto a lo que cabe esperar de su comportamiento en las próximas elecciones, y que es esto que puedas combinar la capacidad de análisis y reflexión, el conocimiento sobre la ciudad y el conocimiento sobre lo que la ciencia te puede aportar, que lo puedas combinar con la experiencia de gobierno en situaciones difíciles, pues le da una gran ventaja. Ese es mi punto de vista. Ahora, no digo que vaya a ser muy fácil la campaña, va a ser una campaña difícil, pero tiene ventaja y es una buena propuesta para la ciudad. Marcelo, autocrítica, se lo hemos preguntado de repente también a otros, autocrítica del momento que se está viviendo, el momento que está viviendo Andrés Manuel, el momento que está viviendo Morena, el momento que estás viendo tú ahorita, ¿alguna autocrítica? No, bueno, yo tengo muchas, nada más que a lo mejor no sería el momento de decirlas, de compartirlas. Sería el mejor momento. Nadie es más crítico que yo mismo. Sería el mejor momento. Nada más que ganamos y nos vamos a la autocrítica. Sería el mejor momento. No, alguna reflexión crítica sobre lo que está pasando, digamos, como escenarios de oportunidad. No, bueno, pues nosotros tenemos que pensar cómo puede crecer la izquierda de aquí a las elecciones. Hay muy buenas noticias, pero tenemos que cuidar muchas cosas. No doy todo el detalle, pero sí te diría que tú me preguntabas, oye, ¿qué talante ves en Andrés? Bueno, pues la última reunión que tuve, yo lo oí más crítico en muchas cosas que lo que lo había escuchado respecto a las decisiones que se están tomando por Morena, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que hay que mantener la capacidad crítica y autocrítica y ser muy severos con nosotros mismos y darnos cuenta cuáles son nuestras limitaciones. Aunque ahora, en este momento, no sería lo mejor compartirlas, pero las tenemos. Vamos a esperar a ver cuándo. Hoy por hoy, ¿tienes miedo de la Ciudad de México, de vivir acá? ¿Miedo por qué? No, la inseguridad, el tema de la Ciudad de México, ¿cómo la ves? Yo creo que lo que percibo es que sí hay un deterioro en las condiciones de seguridad de la ciudad. Ayer leía yo un artículo que me pareció bastante sensato, lo que decía respecto a eso, de que se nos está deteriorando. El tema del medio ambiente también hay que cuidarlo. Y en general yo creo que es un asunto, y ahí Claudia tendrá una gran oportunidad de plantear la visión de la ciudad. ¿A dónde vas? ¿Qué ciudad es esta? Además de los problemas específicos que tiene. Pero ya no me toca hablar de eso. No es ya mi tarea. Ahora estoy en otra tarea, en otra dimensión. Le preguntaste eso y dice, ¿miedo de qué? ¿Y se te quedó viendo miedo de tus tuitazos? Sí. No, pero nada más habla de la ciudad y le brillan los ojos. Tú sí eres un peligro. ¿Tú sí eres un peligro. ¿Quién es el peligro, Javier? Tú sí eres un peligro para... Marcelo Ebrard, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy buen día. Que sea la primera de varias. Escuchas Así las Cosas.